Muchas gracias por la invitación a Diálogos Esenciales. Quiero confiar mucho en el nombre del taller, del evento, para que podamos dialogar en esta sesión que tendremos, porque me parece que los temas que se van a poner en la mesa son temas universales, cosas que les pueden provocar cambios importantes y que les pueden dar algunas herramientas significativas para poder comunicarse con el mundo y también para mejorar sus relaciones personales. Voy a iniciar esta sesión poniendo sin ningún contexto un videíto que a mí me gusta mucho. Este videíto se usa, tiene como muchas aplicaciones en los asuntos pedagógicos o sociales, pero sin dar mucho contexto se los voy a poner y al rato regresaremos quizá con más precisión al significado de este video. Entonces, pues para ustedes corre este video de Nuggets. Voy a compartir con ustedes una parte importante de la filosofía de Arthur Schopenhauer que nos hace referencia especialmente a esta pregunta, porque a veces sentimos que la vida nos pesa demasiado. Pero pues para poder responderla vamos a hablar un poquito antes de lo que es la filosofía, es decir, por qué la filosofía sirve para entenderlo. Y antes de eso vamos a hablar acerca de qué es la filosofía. Después de esta charla de la filosofía podremos hacer un pequeño break y después hablamos, digamos, de Schopenhauer. Vamos a hablar acerca de 2 libros de él, pero sobre todo de su pensamiento. Vamos a conocer la parábola del puercoespín y también vamos a hablar acerca del pesimismo profundo. Bueno, esta sería la presentación, digamos, de nuestra charla, ser un puercoespín, entendiendo a Schopenhauer.
y nos vamos a entender también un poquito nosotras y nosotros. Filosofía, primero, ¿con qué se come? ¿No? ¿Qué es la filosofía? Hemos escuchado que esta disciplina forma parte del pensamiento humano. Seguramente, bueno, probablemente en el bachillerato tuvimos alguna clase de filosofía y seguramente nos hablaron de Aristóteles o, si nos fue bien, de Simón de Beauvoir. Pero en aras de convertir esto en un diálogo, ¿a ustedes a qué les suena la palabra filosofía? Les escucho. ¿Filosofía? A leer. Amor a la sabiduría, exacto. Pensar, analizar. Reflexionar, exacto. Y antes que todas esas cosas que son consecuencia de la filosofía, sería muy bonito reconocer que la filosofía, bueno, tiene esa raíz etimológica que menciona Blanca. Filosofía significa amor por la palabra filos y sabiduría por la palabra Sofía. Sofía significa sabia, ¿no? Si tienen alguna amiga que se llame Sofía, pues es la sabia. Y si tienen algún amigo que se llame Filomeno, pues es el amoroso. La filosofía es un invento de la humanidad, es una creación artificial de la humanidad. Vamos a hablar que según Karl Jaspers, un filósofo alemán, existen 3 cosas que la humanidad ha inventado para conocer, para acceder al verdadero conocimiento. Pero antes de eso vamos a hablar acerca de cuáles son las cosas que hemos inventado como humanidad. ¿Qué les parece? Una manzana, por ejemplo, pues no la inventamos. ¿Qué cosas hemos inventado? Las máquinas, o sea, la tecnología, perfecto. ¿Qué más? La escritura, el lenguaje, muy bien. ¿Qué más? Las artes, la música, que es una parte de las artes. ¿Qué más hemos inventado? Cosas que no existen de manera natural. El derecho, la religión. ¿Qué más? ¿A qué? La política, sí, a medio camino entre la ciencia y el desmadre. Ajá. Todas esas son cosas que hemos inventado como humanidad y que nos sirven para diferentes cosas. ¿Para qué nos sirve el deporte, por ejemplo? Estamos dialogando. ¿Para qué nos sirve? Para salud, ajá, para tener salud. Y también para divertirnos, ¿no? Porque a lo mejor después del partido vas y te echas una caguama y ya la salud pasó a segundo término, pero en este sentido ya por lo menos durante el partido te divertiste un montón, ¿no? ¿Para qué nos sirve, digamos, la religión? Para tener fe. Esperanza, claro. Nos alimenta una parte de la tranquilidad, de nuestra tranquilidad como personas, ¿no? Para tener un escenario maravilloso en el Jardín Núñez, que hay que ir. Ajá. Sí. Claro, nos inculca también valores. Cuando leemos algunos de los libros de los que se basa la religión, descubrimos que los grandes profetas quisieron que nosotras y nosotros como humanidad tuviéramos algunas enseñanzas y valores, ¿no? Pero según Karl Jaspers, hay 3 disciplinas, únicamente 3 cosas, fíjense, que hemos inventado la humanidad desde el inicio de las civilizaciones. Únicamente existen 3 cosas que nos sirven para acceder al conocimiento verdadero, a comprender el mundo, a entenderlo de verdad. Vamos a hablar de las que no nos sirven. El deporte, por ejemplo, no nos sirve, ¿no? El deporte tiene un fundamento, pues, muy lúdico, ¿no? Cosas que hemos dicho, la religión. La religión tampoco nos sirve para conocer el mundo. ¿Por qué? Porque siento que te encierra. Pues más bien porque la religión, por definición, es un acto de fe. Entonces, tú cuando vas a la iglesia o a una práctica religiosa, recibes una información y tienes que creer en esa información como un acto de fe. Es decir, la religión como tal no admite los cuestionamientos del mundo. Y está bien, pues porque es su función. No me meteré más en ese tema. La religión es un acto de fe. Pero entonces hablemos e imaginemos cuáles son las cosas que inventamos que sí nos sirven para conocer la verdad del mundo. La ciencia, sí o sí. ¿Por qué la ciencia, por ejemplo? Esa es una de las 3. Bueno, no sé si emociones, sentimientos que son parte de... Ajá, ¿y cómo conocemos esos sentimientos?
regreso contigo, la ciencia. ¿Por qué la ciencia nos sirve a conocer de verdad el mundo? La ciencia, no únicamente la ciencia se cuestiona, y además la ciencia tiene un método, ¿no? O sea, la ciencia inventó, bueno, la meteorología, que es parte de la ciencia, y entonces ya sabemos si el huracán que viene es categoría 5 y todos tenemos que irnos a nuestra casa. Eso es comprender y entender el mundo. O es categoría .5 y entonces nos quedamos trabajando con gusto, ¿no? La ciencia nos ayuda a entender quiénes somos como seres humanos y a comprender de qué estamos hechos. Si yo voy y me hago un análisis de sangre, la ciencia me dice quién soy y de qué estoy contenido en este ejercicio metodológico maravilloso que es la ciencia, ¿no? Una prueba de embarazo es una ciencia. Y no nada más las ciencias naturales como las que he mencionado, sino también las ciencias sociales, la educación, el derecho. Todas esas cosas que son ciencias nos permiten conocer y entender lo que somos como humanidad. Regreso a los sentimientos. ¿Cómo descubrimos nuestros sentimientos? Las emociones. Bueno, por las experiencias que estamos teniendo. Sí, pero ¿qué inventamos como humanidad para descubrir esos sentimientos? Sigamos dando una lluvia de ideas. ¿Qué se les ocurre? La psicología es una ciencia, muy bien. El arte, exactamente. Según Karl Jaspers, el arte es otra de las tres disciplinas que nos sirven para comprendernos y entender la humanidad. Yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el arte nos sirve para eso? Las expresiones. Claro, expresas cosas. Sí. De repente estás todo bien, ¿no? Todo chill. Y te subes al camión, ¿no? O prendes la radio. Y entonces en la selección random sale una musiquita, una cancioncita, una mentada cancioncita, ¿no? Y le pones atención a esa cancioncita y empieza en tu corazón así como que, ay, ¿no? Y la lagrimita aquí empieza a salir de Candy Candy, ¿no? Así de, ay, ¿no? Y entonces te acuerdas de algo que no has resuelto en tu vida y eso, ¿no? Te lleva a una catarsis emocional y entonces descubres que todavía estás triste por algo, ¿no? Por ejemplo. O vienes y ves una obra de teatro y entonces en escena descubres una verdad del mundo. ¿Qué verdades del mundo descubrimos a través del teatro o de la danza? De obras de teatro y de danza que han visto. De situaciones sociales. Situaciones sociales, muy bien. La historia. Historia, ajá. La historia, por ejemplo, en la danza folclórica. La danza folclórica es una forma en la cual comprendemos y entendemos el mundo porque podemos acercarnos de una manera muy objetiva a manifestaciones específicas de nuestras regiones, de nuestras costumbres, etcétera, ¿no? Conocemos el mundo. Bueno. Y la tercera, ciencia, arte y filosofía, ¿no? Me disculpo si es muy básico lo que les voy a compartir. Me parece importante tenerlo siempre bien presente, hablarles de qué es la filosofía, de cómo nació la filosofía. Creo que es importante y lindo, sobre todo por lo que viene para hablar de Schopenhauer. Entonces, pues sí, ciencia, arte y filosofía. Las tres disciplinas que dice Karl Jaspers que podemos utilizar para comprender el mundo de una manera fundamental. 3 y solo 3. La filosofía nace en Grecia, por eso les decía que me disculpo si es muy didáctico o de bachiller. Nace en Grecia en el siglo VI a.C. y nace, fíjense, de una forma bellísima. Nace porque hubo gente que se empezó a preguntar y a cuestionar los mitos. Recordemos que los mitos era una manera en la cual nos explicábamos la realidad y la naturaleza, ¿no? Llueve, pues porque el dios fulano de tal quiso que lloviera, ¿no? O crecen las cosechas porque Demeter tiene ganas de que haya cosechas, ¿no? Pero entonces hubo gente que dijo, a ver, ¿neta? ¿Es cierto? ¿Es cierto que si yo no le danzo ahí una danza a Demeter no llueve y no hay cosechas? ¿O es cierto que el dios Zeus estaba muy enojado y entonces Arrandán mandó un trueno?
Es decir, los mitos se convertían en explicaciones sencillas y los primeros filósofos, ahí sí en masculino, porque los primeros eran varones, los presocráticos, y luego ya hubo mujeres muy importantes también, filósofas griegas, pero los primeros filósofos se preguntaban si era cierto aquello y llegaron a la conclusión de que no era cierto, de que nosotros no estábamos hechas y hechos de materia de dioses, sino que estábamos hechas y hechos en el siglo V antes de Cristo. Lo concluyeron. ¿De qué creen? De átomos. La palabra átomo, que parecería una palabra muy moderna, muy del siglo XX, en realidad es una palabra que se remite a la Grecia del siglo V antes de Cristo. Y esta palabra acuñada, que significa sin división, que luego ya sabemos que así se divide, pregúntenle a los japoneses, pobrecitos, por la fisión nuclear. Esta palabra que significa sin división se usó para representar de lo que estaba hecha la materia. Demócrito decía, la materia está hecha de átomos que son pequeñas partículas invisibles, indivisibles y ¿no? Entonces toda esta serie de respuestas comenzaron a aparecer cuando dijimos, a ver, stop, ya no quiero creer en mitos. Me voy a regresar un poco para hacerles una pregunta también de imaginación y diálogo. De estas tres, ciencia, arte y filosofía, ¿cuál creen ustedes que apareció primero en la historia de la humanidad? Arte. El arte. Ahí está la respuesta, ¿no? ¿Y cómo podemos conocer, cómo podemos identificar estas primeras manifestaciones artísticas? Claro, las pinturas rupestres, ¿no? Pero a mí también me gusta pensar que en esos tiempos también nació el teatro, cuando sentados ahí todos los cavernícolas, los hombres del Paleolítico, ¿no? Alrededor de una fogata se estaban acá echando un bisonte término medio a mordidas, y entonces estaban escuchando la narración de cómo uno de ellos había corrido detrás del bisonte, ¿no? Entonces todos estaban ahí a media mordida y el otro estaba ahí haciendo la representación de ese momento y ese lugar, y entonces después todos, ya que se habían acabado su pierna, se paraban y podían hacer unas danzas ahí maravillosas. Y esta forma de manifestación del arte, como bien lo dicen ustedes, pues fue la primera cosa que el ser humano inventó para conocer y entender de verdad el mundo, ¿no? Y después del arte, exacto, sí, la filosofía nace en el siglo VI antes de Cristo. Las primeras manifestaciones artísticas conocidas datan de 30.000 años antes de Cristo aproximadamente, y estos son 6 siglos antes de Cristo. La filosofía, y bueno, spoiler, la filosofía y la ciencia nacen al mismo tiempo. Se los acabo de decir, átomo. O sea, una de las primeras palabras que utilizó la filosofía fue la palabra átomo. Y entonces, ya en algún momento en el siglo XVII, con René Descartes, la filosofía agarra para un lado y la ciencia agarra para otro. Pero de estas tres disciplinas, la primera que aparece es el arte, y luego la filosofía y la ciencia al mismo tiempo, ¿no? Vamos a hablar acerca de este caballero, este titán, Prometeo. En esta pintura está representado ya en el momento de su sacrificio. ¿Conocen el mito de Prometeo? Bueno, Prometeo era un titán que tenía un hermano llamado Epimeteo, y entonces Zeus, cuando estaba creando el mundo, les dijo a los dos: oigan, necesito que me hagan un paro, vamos a repartir los dones y las características de los seres vivos, ¿no? Y entonces Epimeteo y Prometeo dijeron: va, ok, muy bien. Pero en ese momento Epimeteo le dice a Prometeo, a su hermano, le dijo: ¿sabes qué? Yo me hago cargo, no te preocupes. Yo reparto, tú tranquis, no pasa nada. Yo me voy a encargar de que todos estén bien repartidos. Y entonces, antes de que la naturaleza fuera como era, Epimeteo se pone a repartir los dones, ¿no? Y entonces a las águilas les da estas alas maravillosas con las cuales pueden surcar los cielos, y a las bestias les da la piel gruesa para que puedan resistir el frío, etc. Y a los leones les da las garras y la rapidez, y así, ¿no? O sea, se acaba todos los dones y deja al ser humano sin ningún don.
Cuando llega Prometeo, le dice a su hermano, oye, ¿qué hiciste? O sea, ya repartiste todo y no te quedó absolutamente nada para la humanidad. La humanidad está completamente desprovista de herramientas para la vida. Y miren, esto parece un cuento. Pero si ustedes observan, si ustedes se dan cuenta, es 100% verídico, 100% real. Seguramente les ha tocado ver en Discovery Channel o en vivo, no sé, cómo nace una bestia, ¿no? Cómo nace un potrillo, cómo nace un becerro, una ternera, ¿no? ¿Qué pasa a los minutos de que el animalito... Vámonos, ¿no? O sea, la yegua, la vaca, zarrandán y ¡pum! Se para, ¿no? El animal. Y nosotros, como humanidad, como seres humanos, pues, ¿cuánto tiempo pasa para que seamos independientes? Para que podamos decir, mamá, tengo hambre, tengo frío, ya me... Estoy bien censurado por el video, pero si no diré más cosas. Mamá, tengo frío, tengo calor, ya me... ¿Un año? Híjole, yo diría que a lo mejor hasta más, ¿no? Ya vemos unos que hasta los 30 y tantos todavía seguimos, todavía seguimos ahí. Bueno, para allá no va, para acá, ok. ¿Y por qué sobrevivimos como especie? Preguntémonos eso. ¿Qué es lo que nos hace sobrevivir como especie? La ayuda de los semejantes. La ayuda, el raciocinio, claro, sí. El razonamiento. Todas las cosas que hemos aprendido también como humanidad, ¿no? Entonces, regreso a la historia. Prometeo se da cuenta de que el ser humano está condenado a desaparecer, a morir, que no hay manera de que el ser humano sobreviva a esto que es el desamparo de herramientas. Y entonces sube al Olimpo, toma el fuego de los dioses y se lo entrega a la humanidad. El fuego de los dioses, que es una metáfora, que es una analogía acerca de lo que es la sabiduría y el conocimiento y el raciocinio, ¿no? Es decir, Prometeo lo que hace es entregarle al ser humano la posibilidad de pensar. Y a Zeus esto le molesta mucho, porque desde siempre a los poderosos les ha molestado que la gente piense. Y lo castiga. O sea, por el hecho de que hizo Prometeo el acto de traerse el raciocinio para la humanidad, Zeus lo castiga. Lo amarra a una piedra en un monte y hace que todas las tardes un águila enorme baje, Zarrandán le abra el vientre, se coma su hígado y lo deje ahí desangrarse. Ahora, Prometeo no muere porque es semidios. Entonces, durante la noche, sus órganos crecen otra vez, su piel se reconstruye y al día siguiente, otra vez el águila puntual llega en la tarde, Zarrandán a abrirle la panza, comerse sus vísceras, dejarlo desangrarse y al día siguiente Isa. Y yo les digo a mis alumnos que si el pobre Prometeo está ahí chingándole todos los días, debemos aprovechar el sacrificio y echar a andar el hámster y reflexionar y pensar y compartir y todo lo demás, ¿no? Es decir, como este asunto de la razón por la que la humanidad es humanidad, reconocer, más allá de la historia de Prometeo, reconocer la razón por la que la humanidad es humanidad y ha sobrevivido a lo largo de los siglos es precisamente porque somos capaces de resolver problemas, ¿no? ¿Quién me ayuda a leer esto, por favor? Son unas palabritas ahí para no nomás escuchar mi propia voz. Entonces, si quieren, vamos un párrafo y un párrafo, si les parece bien. El primero, Ivette. El ser humano es curioso por naturaleza, como los niños y las niñas que se la pasan haciendo preguntas. En un principio, los humanos explicaban la naturaleza
cuales también derivó la religión. Pero hubo personas que se cuestionaban esos mitos y estos son considerados los primeros filósofos. Y es que estas personas no se conformaban con respuestas imaginarias. Es un resumen un poquito de lo que vimos, ¿no? Entonces, ahora quisiera que me compartieran ustedes qué es lo que ustedes ahora comprenden que es la filosofía y cómo nació la filosofía. ¿Quién me lo dice? Por la curiosidad de cómo suceden las cosas más allá de lo místico. Sí. ¿La duda? La duda, ajá, sí. Las preguntas, ¿no? ¿Cuál fue la primera pregunta importante que nos hicimos como humanidad acerca de quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De veras me hicieron los dioses? ¿No? ¿De veras y de qué estoy hecho? ¿No? Y este camino de qué estoy hecho, no crean que un día llegó Demócrito y dijo, ya estamos hechos de átomos, ya, aquí, vámonos, siguiente. No, tardó más de 100 años para llegar a esa conclusión. Y empezó con un caballero que se llama Tales de Mileto. Esto es lo último que veremos sobre filosofía antes del cafecito. Empezó con un caballero llamado Tales de Mileto. ¿Alguien sabe de dónde era Tales de Mileto? De Mileto, muchachos, sí, claro, sí. Acuérdense que antes no existían los apellidos como tal y entonces nos llamábamos de donde veníamos, ¿no? Yo sería Héctor de Tecomán, por ejemplo. Valentín, ¿de dónde serías? De la Villa. Valentín de la Villa, ¿no? Miros, Miren de qué sería. ¿de qué sería? Y así, ¿no? Es el apellido. Y ahora pues los patronímicos tienen otro sentido, que si eres el hijo de no sé quién, que te llamas, te apellidas Pérez, pues porque eres el hijo de Pedro, González, eres el hijo de Gonzalo, Hernández, hijo de Hernán y así. Tales de Mileto, me desvié, Tales de Mileto fue el primero que se hizo estas preguntas, compañeras, compañeros. Tales de Mileto dijo, ¿de qué estamos hechos? Yo no me creo que estemos hechos de materia divina. Y él vivía en Egipto. Y estando en Egipto fue testigo de las grandes inundaciones del Nilo. Y entonces su respuesta fue, que fue equivocada, pero fue maravillosa porque existió. Estamos hechos de agua. Estamos hechos de agua porque cuando lloras te sale agua, ¿no? Cuando vas al baño sacas agua, ¿no? Y así. Cuando corres sudas, entonces debe ser que estemos hechos de agua. Y entonces ahí inició esta travesía de preguntas que alguien dijo, ay, claro que no, Tales de Mileto, esto es incorrecto, ¿no? Hasta que llegamos a Demócrito en el siglo VI a.C. y que dijo, estamos hechos de átomos y ya, pasemos a la siguiente pregunta, que el átomo sí o sí se puede dividir, ¿no? Bueno, eso es todo de introducción a la filosofía. Aquí hacemos una pequeñita pausa y regresamos para hablar acerca ahora sí de Schopenhauer, y que se pronuncia así Schopenhauer, ¿vale? Sí, pues sí, es que nombrar algo es parte de poseerlo, entonces para que sepan cómo se... Bueno, entonces adelante, gracias. ¿Cómo es Schopenhauer? Schopenhauer, muy bien. Es este caballero de frente amplia como Jonathan, que tiene su actividad más importante filosófica la lleva a cabo en Frankfurt, entonces es conocido como el pesimista de Frankfurt. Les voy a poner un video porque me gusta combinar este asunto de la multimedia, pues, y de repente que escuchen otras voces que no sea la mía, para conocer 10 cosas que no sabía sobre Arturo Schopenhauer, ¿no? Entonces vamos a ponerlo, espero que todo funcione bien. ¿Está bajito? Sí. Arthur Schopenhauer es uno de los más grandes íconos de la filosofía. Sus ideas son normalmente consideradas pesimistas, pero al mismo tiempo tratan de dar solución al sufrimiento humano. A continuación, compartiremos 10 datos acerca de la vida de este gran autor. Y para la primera parte de este video, disfrutaremos de la participación del gato metafísico, quien también tiene un canal en YouTube donde habla temas de filosofía. Voy a dejar un link a su canal en la descripción de este video. Te lo recomiendo mucho. Ahora sí, mi gato amigo, comencemos.
Número 1. Se llevaba mal con su madre. Se dice que Schopenhauer tenía una muy mala relación con su madre, Johanna Schopenhauer. Ella fue una famosa novelista que escribía historias de amor. De hecho, durante casi toda la vida del filósofo, su madre tuvo mayor celebridad y fama que él. Las personalidades de los dos eran muy diferentes. Ella era muy sociable, con muchos amigos y alegre. Pero él tenía un carácter hostil, huraño e incluso hasta violento. La madre del filósofo criticaba a su hijo diciéndole que su filosofía era incomprensible y que no lograría gran celebridad con ella. Y él criticaba sus novelas tachándolas de frívolas y cursis. Pero a pesar de su jodida relación, su madre ayudó a que publicara su primer libro, Cuádruple Raíz de la Razón Suficiente, ya que tenía buenos contactos con editores. Además, gracias a su madre, el joven Arthur tuvo la oportunidad de conocer a grandes escritores y pensadores de su época, que llegaban a la casa de Arthur a visitar a la escritora. Así que pese a todo, no le fue tan mal a Arthur. Número 2. Era amante de los animales. Schopenhauer fue un acérrimo defensor de los derechos de los animales y en su filosofía lo plasma. En el libro sobre el fundamento de la moral afirmó lo siguiente: quien es cruel con los animales no puede ser una buena persona. Además, tenía un especial afecto por los perros. El perro es el único amigo del hombre y si no hubiera perros no querría vivir. Son famosas líneas que escribió el filósofo, que tuvo durante su vida la compañía de varios poodles. Número 3. Casi asesina a una anciana. Schopenhauer tenía un carácter un poco violento. En una ocasión se enfadó con una anciana costurera que estaba hablando con una amiga cerca de la puerta de su habitación, donde intentaba dormir nuestro amargado compañero. El filósofo salió de su habitación y tiró a la anciana por las escaleras. Y no, la anciana no murió, solo se lastimó gravemente y lo denunció. Desde ese momento, Arthur tuvo que indemnizarla. Cuando la anciana murió, 20 años después del incidente, escribió en su diario un juego de palabras en latín un tanto cruel: Ovid amus, habit onus, que traducido vendría significando: la anciana muere, la carga se va. Número 4. Tuvo una rivalidad con Hegel. Esta rivalidad comienza cuando nuestro conflictivo filósofo se postula para iniciar como docente en la Universidad de Berlín. Su examen de aprobación, que le daría luz verde al iniciar como profesor, se vio dificultado, dado que Hegel no concordaba con su argumentación. Recordemos que Hegel era docente en la universidad para ese entonces. A pesar de todo, Schopenhauer fue admitido en la universidad y con su sangre hirviendo por este previo encuentro decidió tomar los mismos horarios que Hegel para hacer coincidir las materias. Pero le salió el tiro por la culata a nuestro sensual filósofo. Las clases de Hegel estuvieron repletas de alumnos debido a su fama como filósofo y profesor. En cambio, para Schopenhauer solo se le inscribieron unos 4 alumnos, que reprobó a final de año. Número 5. Era aficionado a la vida saludable. Para el filósofo, la salud es una parte primordial de la felicidad. A este tema le dedicó líneas como las siguientes: la salud excede de tal manera a los bienes exteriores que en realidad un mendigo sano es más feliz que un rey enfermo. Es cierto que nada contribuye menos a la felicidad que la riqueza, y que nada contribuye más a ella que la salud. Schopenhauer recomendaba hacer 2 horas diarias de ejercicio al aire libre para conservar un buen estado de salud y así poder ser un viejo amargado con un buen estado físico. Número 6. Estudió filosofías orientales. Schopenhauer estaba fascinado por la filosofía oriental, sobre todo por el budismo y el hinduismo. Y de hecho, muchos de los conceptos plasmados en sus libros se basan en conceptos de estas 2 religiones. Su filosofía es considerada un puente entre las filosofías orientales y las occidentales. Es conocido que nombró a uno de sus poodles Atman, que en el hinduismo es el alma de la que se origina todo lo que existe. Número 7. Fracasos amorosos. La primera mujer de la que se enamoró el filósofo fue Caroline Jagemann, una actriz del teatro de Weimar. Pero este amor solo fue platónico, pues él era demasiado joven y ella era la amante del duque Carlos Augusto. En Dresde tuvo una relación con una camarera que le dio un hijo que Schopenhauer no quiso reconocer y que murió poco después del alumbramiento.
En Florencia tuvo una relación con una noble inglesa, con la que incluso pensó en casarse, pero al parecer desistió debido a que ella estaba muy enferma de tuberculosis. En Venecia gozó de la compañía de Teresa Fuga, una bella chica que al parecer era muy coqueta, y su relación con ella fue muy fugaz. Su relación más duradera fue con una bailarina berlinesa llamada Caroline Richter. Cuando decidió trasladarse a Frankfurt huyendo de la infección de cólera que azotaba Berlín, estuvo a punto de casarse con ella, pero la exigencia de Caroline de que los acompañase su hijo, que había tenido con otro hombre, y la negativa de Schopenhauer en este punto frustró el casamiento. Así que el filósofo se fue solo y así permaneció en Frankfurt hasta el fin de sus días, aunque se sabe que recurría con frecuencia a prostitutas. Número 8. Era un amante de la música. La filosofía de Schopenhauer considera la contemplación desinteresada del arte como una forma de escapar del sufrimiento de la vida, y el filósofo consideraba que la música era la forma de arte más elevada. Consideraba pues a la música como un alimento del alma. Se dice que iba frecuentemente a las salas de conciertos, donde de principio a fin se quedaba sentado, estático como piedra, disfrutando de la música con los ojos cerrados durante todo el concierto. Admiraba el trabajo de Beethoven, Mozart y de Rossini. Además, todos los días tocaba la flauta media hora antes de comer, pues él consideraba que este hábito era un excelente ritual de purificación. Número 9. Era un hispanofílico. Schopenhauer era un apasionado de la lengua española, que sabía hablar y leer con soltura. De hecho, tenía una pequeña colección de aproximadamente 30 libros en este idioma. Entre sus autores favoritos se encontraban Baltasar Gracián, Quevedo, Cervantes y Lope de Vega. Número 10. Influencia de grandes pensadores. Tolstói lo consideraba el más genial de todos los hombres. Freud se basó en su concepto de voluntad para construir las bases del psicoanálisis, aunque nunca lo aceptó. Nietzsche lo consideró su maestro. La filosofía de Schopenhauer ha sido sin duda una de las más influyentes, alcanzando a pensadores como Einstein, Wittgenstein, Borges, Cioran y muchos otros. Un personaje muy, muy interesante, tanto en su vida personal como en su obra, ¿no? Pesimismo profundo. Vamos a echarnos un clavado en este diálogo a la parte más sad del ser humano, como se los advertí cuando terminó el último evento, para hablar de pesimismo profundo. Ahora, ¿qué es el pesimismo? ¿Qué escuchan? ¿Qué entienden cuando escuchan esa palabra? Negativo. Negatividad. Esperar lo peor, ¿no? Pues sí, tal cual, es eso. Pero no es solo pesimismo regular, sino este es profundo, ¿no? Hay que hablar acerca de este libro, que es el libro en donde él vierte esta filosofía de pesimismo profundo, que se llama El mundo como voluntad y representación, publicado en 1818. Y como ya se mencionó, sus libros no eran nada populares en su época. Eran el libro que se usaba para corregir la pata coja de una mesa, mientras que su madre vendía un montón de novelas, ¿no? Tipo ahora como Corín Tellado y esas cosas que son como muy cursis. El pesimismo profundo de Schopenhauer tiene que ver con lo que se espera en términos de felicidad como seres humanos. Los actos voluntarios tienen una finalidad, pero la voluntad en sí misma no. Es una fuerza sin sentido y por lo tanto sin posibilidad de alcanzar una realización total. En el fondo, el mundo es un dolor, un sufrimiento sin finalidad ni sentido. Y ya, telón, se acabó, vámonos. No. Vamos a encontrar ahí un par de cosas que nos ayuden como a entender cómo darle la vuelta a la tortilla a esto. Pero quisiera que pensáramos, que reflexionáramos acerca de lo que es la voluntad. Una historia contenida en un libro de Homero, en la cual están estos monstruos
no daré muchos detalles, pero está Escila por un lado y Caribdis, que son monstruos terribles, de estos de los que se inventaban los griegos, así, ¿no? Y entonces los marineros tenían que pasar por en medio, ¿no? Por un estrecho allá en la punta de la bota Italia, para que no se los comiera ni uno ni el otro. Y qué arte, ¿no? Qué arte poder librar, que no te friegue un monstruo ni el otro, como tendríamos nosotras y nosotros que librar este arte de que no seamos consumidos ni por el dolor de no tener algo y tampoco por el aburrimiento de tenerlo y ya no quererlo. Todo esto explicado por una maravillosa filósofa mexicana que me da mucho gusto citar en esta exposición. Es para ti. ¡Lo quiero a él! ¡Quiero hacer lo mío! Aunque luego me hago me estorbe. ¡Quiero odiarlo! ¿Sí o no? Sí. Schopenhauer no nos deja en el desamparo, por supuesto. Nos da 3 herramientas, 3 formas en las cuales podemos escapar de este dolor. ¿Las quieren conocer? Sí. Son bellísimas y están vinculadas también a nuestro quehacer. La primera es la autonegación del yo. Schopenhauer estudió las filosofías orientales, como lo vimos en el video, y estas filosofías orientales invitan a llevar procesos de meditación, ¿no? La meditación es un instrumento, una posibilidad maravillosa de conocernos y de escucharnos y además requieren unas técnicas muy precisas. Estoy temblando del frío, no crean que estoy nervioso. Unas técnicas muy precisas, por ejemplo, lo que hacen los budistas, que son estos monjes, ¿no? Que están así pelones como lloviznando y traen su túnica naranja y eso, y que van meditando, ¿no? Y que alcanzan este estado que se llama el nirvana, ¿no? El nirvana, que es un estado en el cual dejamos de desear. Ustedes imagínense lo complicado que es esto. Dejamos de desear. Incluso dejas de desear, dejar de desear, ¿no? Le pedí a Iris que nos hablara un poquito acerca de, en este sentido, pues vinculándolo, porque yo sé que la disciplina, el yoga como tal, nos aporta también este tipo de paz. Entonces te escuchamos, ¿no? Bueno, la meditación como tal, que es una parte de la disciplina del yoga, aporta diferentes beneficios para funciones corporales que pueden ser mejoramiento del del funcionamiento de los órganos. En cuestiones mentales ayuda mucho a la percepción, al autoconocimiento, a la mejora de la autoestima también. Como hacemos prácticas y posturas de yoga, pues también al principio puede ser que no se pueda hacer alguna postura, con el tiempo lo domino y eso me hace sentir emocionalmente más fuerte, ¿no? Físicamente ayuda también a la irrigación sanguínea, disminuye la presión arterial, porque como estamos haciendo meditación, pues disminuimos el ritmo cardíaco, entonces favorece en este sentido. ¿Qué más? En lo emocional también nos puede ayudar mucho a identificar qué estamos sintiendo, si estoy enojada, si estoy triste, si estoy molesta, y también a identificar emociones que no son del presente, ¿no? A lo mejor algo me molesta muy repetitivamente, entonces tengo ahí pendiente algo para trabajar en un asunto psicológico, por ejemplo, y también ayuda bastante a relajarme. Como estamos muy sobreestimulados también por diferentes aparatos, por el ritmo de la vida que tenemos diario, pues disminuimos ese ritmo y tenemos como la oportunidad de filosofar o pensar otras cosas que normalmente no me cuestiono, no me pregunto, y en general para el estado anímico, corporal y mental es muy bueno. Sí, por supuesto, es idóneo. Es decir,
tanto esta práctica específica, que es la práctica de esta disciplina, que está a medio camino entre el deporte y la meditación, como muchas otras cosas que nosotras y nosotros podemos conseguir a través de una idea, se busca simplificar nuestra vida a tal punto de que la voluntad deje de tener poder sobre nosotras y nosotros. Dejar que la voluntad sea lo que esté marcando todo el tiempo. Es que yo quiero, es que yo necesito, es que me hace falta, es que estoy triste porque no tengo, es que no me ha pasado esto y quiero que me pase, es que quiero un ascenso, es que, no sé, ¿no? Es un poquito como si hubiera una radio que está sonando muy fuerte y le bajáramos el volumen a la radio para poder escuchar todo lo demás que somos como seres humanos, como personas. Y es maravilloso. Yo les recomiendo, además de hacerlo a través de una persona, de una guía, que se echen un clavado, porque ahora de verdad que en YouTube pueden encontrar cualquier cosa, y en TikTok, que practiquen la meditación, que se involucren en estas actividades que, como bien lo acaba de mencionar Iris, no la voy a parafrasear, lo haría mal, nos sirven, ¿no? Para conocer, para introspectarnos y todo lo demás. Y además renunciamos a un impulso consumista, ¿no? Estar todo el tiempo queriendo comprar algo, como lo mencionaba Luis hace rato, queriendo comprar y tener y satisfacer esto de... Me detengo, hago un stop y digo, a ver, ¿para dónde va mi voluntad? Esto es la autonegación del yo. Para Schopenhauer, la compasión es el momento en el que dejamos de vivir encerrados en nuestro propio deseo individual para conocer el dolor del otro, sin la expectativa de que el otro me va a cumplir o me va a satisfacer, ¿no? Insisto, yo no soy padre ni lo seré, pero lo veo en la relación madre-hijo frecuentemente. Una madre que da, que otorga, ¿no? Que satisface y que cumple, y un padre también, por supuesto, sin esperar precisamente que aquello vaya a ser retribuido. Y en este acto compasivo, este acto de amor puro, existe, dice Schopenhauer, la posibilidad de que yo deje de sufrir y deje de pensar en mis propios dolores y mis propias penas. También lo ejemplifica él con las mascotas. Es imposible que yo piense, o en los animales en general, es imposible que yo piense que porque yo invertí 500 pesos en mi perrita porque se intoxicó con unas uvas, alguna vez mi perrita va a invertir 500 pesos en mí, ¿no? Es un acto de compasión, es un acto unilateral de amor. Nosotros, como vela encendida, podemos encender la vela de otra persona sin que nuestra vela se apague. Nos hace sentir un poco aliviados del dolor dar una moneda o escuchar el problema de una amiga o un amigo. Cuando realmente vemos el sufrimiento del otro, nuestra voluntad personal cede. No hay forma de que coexistan las dos. Estoy escuchando el dolor del otro. Y entonces eso también nos ofrece una posibilidad de ser empáticos con el mundo. Como si sostuviéramos un paraguas para taparnos de la lluvia, ¿no? Dos personas. ¿Quieren ver el tercero? Sí, el arte. ¿O no? O sea, sí, cuando estamos ahí, en ese momento en el que estamos escuchando esta canción, o estamos viendo esta obra de teatro, o estamos viendo, ¿no? Esta coreografía, podemos por unos instantes, como si se tratara otra vez de esta casa que está saturada de humo, si se abriera, el arte es esta especie de ventana que se abre para que el humo salga y podamos respirar. Vemos una película, vemos una serie, estamos en una presentación, en un concierto, etcétera, y eso nos aleja de nuestro propio dolor. Dejamos de pensar en nuestro dolor.
para ver entonces en este caso no el dolor del otro, sino la técnica, la magnificencia, el discurso, el posicionamiento o simplemente la ejecución del otro. Cuando estamos frente a una obra de arte decimos, ¡oh, wow! Como lo mencionaba en el video, el filósofo era adicto a la música, era melómano y se la pasaba en las tardes yendo a escuchar conciertos, ¿no? Escucho conciertos. Por eso puse ahí el airecito así, porque eso es el arte. Aire fresco que podemos escuchar, oler en una habitación que está llena de humo, que son nuestras propias necesidades y voluntades. Durante esos minutos en los que estamos contemplando el arte, pues dejamos de querer cosas. Solo somos nosotros interactuando con eso que está ahí. Esa fotografía, esa escultura. Y es aquí donde me parece muy importante vincularlo con nuestra labor en difusión cultural. Porque nosotras y nosotros no nada más tenemos el privilegio de estar cerca de muchas artistas y muchos artistas, sino que además somos el vehículo para que mucha gente acceda a contemplar el arte. Y es muy complicado, yo sé que es complicado, ¿no? Y qué bello que estamos en las circunstancias de estar ahí observando estos procesos, viendo, ¿no? Y nos da sentido que sirva para que la gente se aleje del dolor, de estar pensando todo el tiempo en sus propias miserias y que estemos todos pensando en nuestras propias miserias, en nuestros propios dolores y las cosas que nos faltan, ¿no? Les iba a poner algunos ejemplos poner algún fragmento de un concierto o una obra de teatro, pero en realidad como es tan amplio el panorama y cada quien se estimula con lo que quiere, prefiero que más bien ustedes recuerden ese momento en el que ustedes dijeron, wow, o sea, esto que está pasando, amén de que yo estaba ahí haciendo un oficio, vendiendo un boleto, o coordinando un transporte, entonces abrí los ojos y dije, caray, ¿no? Órale, y aparte yo ayudé a que eso sucediera. Y yo ayudé a que 30, 40, 50 o 1000 personas fueran parte de este proceso maravilloso que tiene el arte de sanación y de comunicación, ¿no? Viene lo bueno. Esto también es de Schopenhauer, ya no de ese libro que les dije, con esto cierro, no, ya estamos a 10 minutos de terminar. Pero yo les pregunto, ¿por qué terminan o no? ¿Por qué son complicadas? Ya dejamos de lado todo lo que vimos. ¿Por qué son complicadas, difíciles o escabrosas las relaciones humanas? O en pocas palabras, ¿por qué terminan las relaciones humanas? Diferencias de opinión, expectativas, falta de comunicación. Porque quiero que mis chicharrones truenen. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué más? Ay, todas puras relaciones fructíferas y felices, ¿eh? Yo eso no lo sé. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué más? Ejemplos. ¿Por celos? Envidias. Falta de interés. Cuestiones de dinero. La maravilla de la parábola del puercoespín es que Schopenhauer reduce esto que acabamos de decir a dos cosas. Dice así: un frío día de invierno, un grupo de puercoespines se apretujaban para evitar congelarse y darse calor mutuamente. Pero pronto comenzaron a sentir las púas de unos y otros, lo que provocó que de nuevo se distanciaran.
Cuando el apremio por calentarse volvió a juntarlos una vez más, se repitió aquel segundo inconveniente, de manera que fueron de aquí para allá entre ambos sufrimientos, hasta que dieron con la distancia adecuada para poder aguantar mejor. Según Schopenhauer, todos los problemas que podemos tener en relaciones, yo dije relaciones, puede ser relación de pareja, relación con tu mamá, relación con tu compañero de trabajo, claro. Relaciones humanas. Todas las relaciones humanas pueden fracasar por una de dos razones. O estamos demasiado cerca de la persona que lo herimos, o estamos tan lejos que nos congelamos del frío. Por eso él habla de esta marea, ¿no? Que ya estoy cerca y me hago daño. Y entonces me alejo y me muero de frío porque me estoy congelando. Y me acerco y me alejo y me acerco, ¿no? ¿Qué significa estar demasiado cerca de alguien? ¿Y cómo se manifiesta esa invasión? Claro, sí. ¿Y qué haces? ¿Cuáles son las acciones de invasión? ¿Como pareja o como familia? ¿O como compañero de trabajo? ¿Cómo invades a otra persona? ¿No respetas? ¿Cuáles son las acciones? Tomas decisiones por esa persona, le revisas su celular, no tomas su opinión para mover una silla que está ahí, no sé. O estás demasiado lejos de alguien. ¿Cómo se manifiesta la distancia en las relaciones? No me importa lo que hagas. ¿Y ustedes cómo andan? Y aparte es bien interesante que somos puercoespines que se acercan con unas personas y somos puercoespines que se alejan con otras personas, ¿no? De repente descubrimos, chingue, eso hace 3 meses que no le hablo a mi abuela, ¿no? ¿Quién sabe cómo le irá? Pero ahí estoy queriendo que mi novia o mi novio me dé su contraseña del Facebook, ¿no? Hay casos. O la mamá sobreprotectora o el papá que se va 10 años a Estados Unidos y de repente dice, chingues, yo tenía un hijo o una hija, ¿no? Déjale hablo para ver cómo va. Somos el puercoespín que se acerca o que se aleja, ¿y con quién? No me contesten, pero piénsenlo. ¿No? Por eso es importante no ser un puercoespín. Encontrar la distancia exacta. Ahora, ¿cuál es la distancia exacta? Pues es un arte. Un arte. ¿Cómo te relacionas con una persona para no invadir su espacio, pero al mismo tiempo para que se sienta sí, sepa que estás ahí? Bueno, pues si no hubiera comentarios, creo que eso es todo. Yo les agradezco su escucha atenta y espero pues que haber dejado cosas importantes para reflexionar. Y pues nada, muchas gracias.